A todas, todos, vamos a comenzar con esta clase, la número 10 de Introducción a la Metodología de la Investigación. Por ahí es una clase un poquito compleja y medio difícil de entender, pero no quería poner cosas que después se van muy largo y complican más las cosas. Esta clase trata sobre variables, problemas de investigación y preguntas. Cómo es cuando uno va a hacer, va a preparar una investigación o interviene en la investigación, qué variables usa, cuáles son los problemas de investigación y las preguntas que se hace para llevar adelante esta investigación. Solamente es a título informativo la clase y bueno, no es muy complicada, no es muy difícil. Presten atención, yo sé que algunos términos no son muy familiares, pero bueno, eh, tenemos que entrar ya más en el tema de una investigación concreta. El problema de investigación es una declaración acerca de la relación entre dos o más variables. Una variable es definida como una característica de los participantes o una situación dada en un estudio con diferentes valores en ese estudio. El género es una variable y tiene dos valores. La edad es una variable que tiene un gran número de valores. Género, y tenemos masculino y femenino. Y bueno, no quiero tocar otros temas relacionados con la orientación sexual y la identidad de género, pero bueno, generalmente manejamos esto ahora en las encuestas, ponen masculino, femenino, otro. Vamos a ponerle que tengamos tres variables, pero generalmente en la gran mayoría tenemos dos variables. Ahora, con la edad, uno se encuentra con una variable que tiene un gran número de valores, porque yo puedo tomar pacientes de X edad, todos desde esa edad, puedo tomar una franja etaria, bueno, puedo hacer lo que quiera, tengo un gran número de valores. El tipo de tratamiento de intervención es una variable. Si es que hay más de un tratamiento o un grupo de control. El número de días para aprender algo y otras medidas que afectan al tratamiento son también variables. Si un concepto tiene un solo valor en un estudio particular, no es una variable. En este caso se trata de una constante. Si todos los participantes del estudio son, por ejemplo, deroenses, el grupo étnico no es una variable, porque son todos iguales. Y si todos los participantes del estudio son mujeres, el género no es una variable, también es una constante. A partir de su definición operacional, las variables son divididas en variables independientes, activas o atributivas, variables dependientes y variables extrañas. Definición operacional de las variables. Una definición operacional describe o define una variable en términos de las operaciones o técnicas usadas para provocarla o para medirla. Conceptos abstractos como el autoconcepto, el conocimiento matemático, la ansiedad escolar necesitan ser definidas operacionalmente, nombrando algunos detalles como son medidas en un estudio particular. O sea que son conceptos abstractos y que necesitan ser medidos por algún estudio en particular. Las variables independientes. Variables independientes activas o manipuladas. Es una variable dada al menos en un nivel a un grupo de participantes en un periodo específico de tiempo durante el estudio. Un nuevo tipo de terapia comparado a un tratamiento tradicional, por ejemplo. Las variables independientes son dadas a los participantes en el estudio
pero no son necesariamente dadas o manipuladas por el experimentador. Y atención con esto, no es que yo se los voy a dar. ¿Estamos? Pueden ser otorgadas por una clínica, esas variables que no les va a dar el investigador, sino que pueden ser otorgadas por una clínica, la escuela, algún ayudante, pero desde el punto de vista de los participantes, la situación es manipulada. El tratamiento siempre es dado después de que el estudio es planeado de manera que pueda hacerse un pretest. Los estudios experimentales aleatorios y los estudios cuasi experimentales presentan variables activas independientes. También esta clase de estudios presentan variables activas independientes, distributivas o medidas. En este caso, los valores de las variables independientes son atributos preexistentes de las personas en su ambiente que no son sistemáticamente cambiadas durante el estudio. Por ejemplo, la educación, el género, la edad, el índice de conocimiento y la autoestima. Los estudios con solamente una variable atributiva independiente son llamados estudios no experimentales. En un programa que yo acá le pongo XX, se define una variable independiente de forma tal que abarca cualquier predictor, antecedente o causa presunta o influencia durante el estudio de investigación. Las variables independientes atributivas y activas encajan en esta definición. Cuando analizamos los datos, el análisis estadístico no diferencia si la variable independiente es activa o atributiva. Sin embargo, es crucial la diferencia en la interpretación de ambas variables. Solo las aproximaciones que tienen una variable independiente activa, experimentos aleatorios y en menor medida cuasi experimentos pueden proveer datos que permitan inferir que la variable independiente causa el cambio o diferencia en una variable independiente. Esta distinción, si no es llevada a cabo, puede llevar a creer que si has encontrado una diferencia significativamente, la variable independiente causa la diferencia. No experimentales están limitados en lo que puede ser el nivel causal, pueden darnos conclusiones sólidas acerca de la diferencia entre grupos y de las asociaciones entre variables. Si estás interesado, por ejemplo, en cómo los niños y las niñas aprenden conceptos matemáticos, lo que debes estudiar son variables atributivas independientes, en este caso, el género. Este estudio que yo le puse XX nos da el término de valores para describir las diferentes opciones o valores de una variable. Los valores no están necesariamente ordenados y algunos otros términos como categorías, niveles, grupos o muestras son usados de forma intercambiable con el término de valores. En el SPSS, que es el estudio X que yo les nombré anteriormente, a cada variable es dada una etiqueta de variable. Las categorías tienen etiquetas de valor, por ejemplo, masculino, femenino. A cada nivel o valor se le es asignado un número para poder computar la estadística. Es de gran importancia saber las etiquetas de valor cuando la variable es nominal. Por ejemplo, nombres que no están ordenados. Las variables dependientes tienen por lo menos dos valores. En su gran mayoría varían de bajo a alto. Así que estas no son tan fáciles de llevar a un diagrama como lo son las variables independientes.
Las variables extrañas no son de interés en un estudio en particular, pero pueden influenciar a la variable independiente. El estudio XX no usa el término variable extraña. Sin embargo, en algunas ocasiones, estas variables son controladas utilizando estadístico de los programas o del programa. Bueno, hipótesis de investigación y preguntas. Las hipótesis de investigación son enunciaciones predictivas acerca de la relación entre variables. Decíamos de hipótesis, ¿no? Y las preguntas de investigación son similares a las hipótesis, exceptuando que no implican predicciones específicas y que están escritas en forma de pregunta. ¿Habrá una diferencia en las puntuaciones de los estudiantes ante un test estandarizado si presentan 2 tests en un día y si presentan un test cada día por 2 días? Los estudiantes que presenten solo un test por día tendrán mejores situaciones en una prueba estandarizada que los estudiantes que presentan 2 tests en un solo día. Y atención, esto ténganlo en cuenta, ¿eh? A veces el querer hacer varias cosas nos va a permitir estar en una situación de ventaja. Las preguntas de investigación se dividen en 3 tipos. De diferencia, acuérdense que las preguntas, una eran hipótesis y otra eran las preguntas. Las preguntas de investigación se dividen en 3 tipos. De diferencia, de asociación y descriptivas. Bueno, vamos a ver las primeras, que son preguntas de investigación de diferencia. Para estas preguntas comparamos puntuaciones sobre la variable dependiente de 2 o más grupos diferentes, cada uno compuesto de individuos de uno de los valores o niveles de la variable independiente. Este tipo de preguntas pretende demostrar que los grupos no se comportan igual en la variable dependiente. Bueno, preguntas de investigación asociativas. Se asocian o relacionan 2 o más variables. Se pretende ver si 2 o más variables covarían, es decir, si los valores altos en una variable corresponden a valores altos o bajos de otra variable para las mismas personas, o cómo una o más variables permiten predecir otra variable. Preguntas de las 3, la última, preguntas de investigación descriptivas. Estas no son contestadas con estadística inferencial. Solamente describen o acumulan datos sin tratar de generalizar a una mayor población de individuos. O sea, solamente describen o acumulan datos, y no tratan de generalizar, o sea, simplemente describen. La estadística inferencial de diferencia es usada para aproximaciones que prueban la diferencia entre grupos, como la prueba T o análisis de variable o varianza. La estadística inferencial asociativa se utiliza para relaciones entre variables y usa la correlación o los análisis de regresión múltiple. Preguntas de investigación complejas. Algunas preguntas de investigación envuelven más de 2 variables al mismo tiempo. A estas preguntas de investigación se les llaman, junto con sus estadísticos complejos, en algunas otras fuentes, se encontrarán con el nombre de multivariables. En estas se utiliza
estadística compleja, como la regresión múltiple y el análisis factorial. Básicas asociativas, relacionales. Son usadas en aproximaciones asociativas. La variable independiente por lo regular es continua, tiene muchos niveles ordenados. Las puntuaciones de la variable dependiente, ansiedad, son asociadas o relacionadas con puntuaciones de la variable dependiente, desempeño. Los estudiantes que presentan algún tipo de ansiedad se asocian con el desempeño que tengan. En otras palabras, conociendo el nivel de ansiedad de los estudiantes, este nos dirá algo acerca de la tendencia analítica a un mayor o menor desempeño. Si hay una asociación negativa por relación entre las puntuaciones de ansiedad y el desempeño promediado, aquellas personas que tengan mayor nivel de ansiedad tenderán a tener un menor desempeño que aquellos con baja ansiedad, que son los que tienden a tener un mayor desempeño, y aquellos con un nivel medio de ansiedad tenderán a tener un nivel medio de desempeño. Preguntas descriptivas básicas. Se usan para aproximaciones descriptivas. Las puntuaciones en una sola variable son descritas en términos de su tendencia central, variabilidad o porcentajes en cada categoría o nivel. ¿Qué porcentaje de estudiantes obtiene un 8 o más de calificación? ¿Cuál es el nivel promedio de ansiedad en los estudiantes de sexto semestre de psicología? Bueno, como ustedes vieron, es un poquito complicada la clase porque cuando ya uno se mete más en el término de investigación y estadística entran a tallar algunas otras cosas. Solamente es una clase descriptiva que ustedes sepan que hacer un trabajo de investigación no es tan fácil. O sea, un trabajo de investigación serio, no es tan fácil. Este está hecho con alumnos, fíjense que dice que cursan el sexto semestre de psicología. O sea, está hecho en base a ver cómo es el rendimiento de esos alumnos. Bueno, el trabajito práctico no es muy difícil para las dos comisiones iguales. ¿Cómo es definida una variable? Nombre dos tipos de variable. Describa brevemente las variables independientes. Nombre y describa una de las preguntas de investigación, acuérdense que teníamos 3, a qué llamamos preguntas de investigación complejas, y describa el uso de preguntas básicas asociativas relacionales. Donde dice describa que está con rojo, cursiva y subrayada, o es que describan, nombre y describa una de las preguntas de investigación. Entonces ustedes pueden nombrar las 3, y describen una. Y lo mismo en el uso de preguntas básicas asociativas, describa el uso de preguntas básicas asociativas relacionadas. Bueno, con esto finalizamos y cualquier cosa, como siempre, cualquier duda, preguntan.